Buenas, Ok. nosotros vamos a hablar acerca de las representaciones sociales. Nuestro grupo está conformado por Karen Rondón, Samuel Poleo y María Madera. Quizás se pregunten, ¿qué son las representaciones sociales? Pues para explicarlo mejor, estas son teorías del sentido común. Están elaboradas y compartidas por un grupo en concreto. Por medio de ellas, se realizan comparaciones intergrupales para la construcción de la identidad del grupo en sí. Estas constituyen una manera peculiar de observar la construcción social de la realidad, uniendo de esta manera la perspectiva sobre la realidad con la perspectiva mental y sus dimensiones. Según Durkheim, las representaciones sociales son la forma en la que los grupos piensan en relación con los objetos que lo afectan, de naturaleza diferente a las representaciones individuales. Las considera hechos sociales de carácter simbólico, producto de la asociación de las mentes de los individuos. El origen de la noción de la representación social se remonta a finales del siglo XIX. En efecto, en su construcción del objeto de la sociología, Durkheim definió el hecho social como algo enteramente diferente del fenómeno psicológico. La figura más influyente de esta teoría es el psicólogo rumano Serge Moscovici, basándose en la idea de que las representaciones sociales son un estudio que analiza los sistemas cognitivos propios de una conciencia colectiva, como lo pueden ser los mitos o las leyendas de un país, estado o alguna región. También creencias o estereotipos dentro de un contexto cultural, influyendo de esta manera sobre el objeto para su adaptación y desenvolvimiento. Se podría decir que estas representaciones conforman las normas y límites dentro de una comunidad. Según Moscovici, las representaciones sociales son sistemas cognitivos que tienen una lógica y un lenguaje propio, y que no son simples opiniones sobre o imágenes de, o actitudes hacia, sino teorías sui generis, destinadas a descubrir la realidad y su ordenación. Sistemas de valores, ideas y comportamientos con la doble función de establecer un orden que dé a los individuos la posibilidad de orientarse y dominar su medio social y material. La de asegurar la comunicación del grupo, proporcionarle un código para sus intercambios y para nombrar y clasificar de manera unívoca los distintos aspectos de su mundo. Moscovici también plantea 4 elementos que conforman la representación social. La información, esta se relaciona con el yo sé, la imagen representada al yo veo, las opiniones ligadas al yo creo, las actitudes, el sentir, o sea, lo que siento. La representación es una acción psicológica que media entre el concepto y la percepción. Este posee una función simbólica ya que contiene un significado de manera implícita que va directamente relacionado con el contexto en el que se encuentra el sujeto, el mundo en el que vive, que le rodea, etc. Las representaciones sociales han logrado desarrollar 4 escuelas, las cuales manifiestan y exponen diversas posiciones teóricas y metodológicas en este campo. La escuela clásica, con inspiración psicosocial. Esta se trata del centro, la inspiración de todas las escuelas. Fue iniciada por Moscovici en 1961 y continuada por su discípula Jodelet en la estrecha cercanía a la perspectiva de su principal autor. Esta abarca desde el aspecto cognitivo generado de forma individual hasta lo social. Sigue la escuela estructural. La escuela estructural tiene inspiración psicocognitiva y nace del francés Jean Claude. Se construye en torno al estudio de la estructura de las representaciones sociales. Está caracterizada por el énfasis en su constitución y en el procedimiento de cognición. Fue la responsable de la creación de la teoría del núcleo central, que busca darle una explicación a la manera en que las representaciones sociales se organizan. La perspectiva sociodinámica de Ginebra, desarrollada por Willem Boyce en un estudio con una gran influencia sociológica, en esta escuela se hizo hincapié en el estudio de las representaciones sociales como un intercambio simbólico. Su investigación se destacó por el uso de la estadística correlacional y se centró en el modo de la producción y su circulación de representaciones sociales. El enfoque de Wagner fue elaborado por Richard Wagner y se basa en la idea de que no es importante cuando dos personas interaccionan, compartan determinadas convicciones para llevar a cabo la comunicación. En este caso, según Di Giacomo, el uso de la noción de las representaciones sociales
no se refiere a comprender el universo de los procesos cognitivos, sino el de lo simbólico. De esta implicación curiosa entre pertenencia al grupo, emociones y procesos cognitivos. Observar una representación social es observar el proceso por el cual un grupo define, regula y compara con otros. Las características que se pueden hallar respecto a las representaciones sociales son las siguientes. Hace referencia a un aspecto en concreto. Son simplificadoras, están en constante evolución, tienen un carácter social, parten del sentido común, son estructuradas cognitivo-afectivas, poseen una función práctica, posee carácter de imagen y propiedad y la propiedad de intercambiar percepciones, pensamientos y conceptos. Posee propiedades constructivas, está dotada de un carácter autónomo e innovador y además tiene una naturaleza simbólica y significante. Aproximaciones teóricas en representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales no se centra en el estudio de un fenómeno superficial, va más allá, ya que esta teoría acepta que su investigación se encargue de diversos fenómenos o sucesos que se hallan en un cruce entre lo social y lo psicológico en todos sus niveles de complejidad. Denis Jodelet encontraba la agrupación de 6 aproximaciones diferentes en el campo global de la investigación. 1. Estudios sobre la actividad puramente cognoscitiva a través de la cual el sujeto construye su representación. 2. Investigaciones centradas en los aspectos significantes de la actividad representativa, explorando el sentido que el sujeto otorga a su experiencia en el mundo social. 3. Investigaciones que tratan las representaciones como formas de discurso y derivan sus características de las prácticas discursivas de los actores sociales. 4. Estudios orientados a explorar las prácticas sociales de los actores en la producción de representaciones. 5. Estudios centrados en el efecto de las interacciones entre los grupos sobre la dinámica de las representaciones. Y 6. Investigaciones referidas a explorar las determinaciones sociales que se imponen al actor y conocer los esquemas de pensamiento socialmente establecidos. Varios investigadores han reconocido la existencia de 3 campos de investigación dentro de la teoría de las representaciones sociales. El primer campo se refiere a la perspectiva inicial que se basa en el sentido común o el conocimiento cotidiano, el cual toma posición en las sociedades contemporáneas. El segundo campo tiene que ver con el estudio de la imaginación cultural, basándose en sucesos que han acompañado al ser humano por muchos años. El tercer campo se centra en el estudio de fenómenos polémicos dentro de la sociedad y sus estructuras. Estos suelen ser breves en la sociedad, teniendo un corto tiempo de duración dependiendo de su magnitud e importancia, como lo pueden ser protestas, sublevaciones, desastres, entre otros. Según Moscovici, existen 3 tipos de representaciones sociales. Estas son emancipadas, polémicas y hegemónicas. Conocemos por emancipadas las que son propias de grupos que surgen con nuevas visiones y criterios del mundo, trayendo consigo la semilla de un posible cambio. No tienen un carácter hegemónico ni uniforme. Emergen entre grupos específicos, portadores de nuevas formas de pensamiento. En esencia, estas son muy flexibles y dinámicas. Con el tiempo pueden evolucionar hasta convertirse en representaciones hegemónicas de forma lenta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las representaciones emancipadas se transforman en polémicas, las cuales se configuran en torno a hechos u objetos de relevancia que constituye el centro de conflictos grupales. Por ejemplo, se podría hablar de grandes mentes a lo largo de la historia que dieron un giro innovador en sus labores o acciones, como lo son los casos de Leonardo da Vinci, que fue un visionario que mostraba interés en diversas áreas como la filosofía, la anatomía o la ingeniería. En sus bocetos y cuadros mostraba y anticipaba la robótica y otros proyectos ambiciosos como máquinas voladoras, tanques, puentes lavadizos, etc., siendo un personaje versátil e innovador en el mundo del arte. También podemos hablar de Nikola Tesla, inventor e ingeniero. Su trabajo ocasionó el desarrollo de la producción y transmisión de energía, muy avanzado para su tiempo. Entre sus innovaciones se pueden encontrar el campo magnético rotativo, el motor de corriente alterno, la transferencia de energía inalámbrica, el desarrollo de los rayos X, la radio, los rayos de energía directa, el control remoto, entre otros. Y por último podemos observar el ejemplo de Mark Zuckerberg. Se convirtió en el joven más rico del planeta. A sus 12 años desarrolló su primer software
llamado SACnet. En 2002 lanzó un programa informático llamado Sympace Media Player, reproductor de canciones. Estudiando en Harvard, creó la aplicación Course Match para la elección de asignaturas o materias según el perfil de los estudiantes. Este pasó a llamarse Face Match, lo que en la actualidad se le conoce como Facebook, considerado como uno de los inventos que han cambiado el mundo. Representaciones sociales polémicas. Estas surgen de grupos que atraviesan por situaciones de conflicto o controversia social respecto a hechos u objetos sociales relevantes y ante los cuales expresan formas de pensamientos divergentes. Son el resultado del antagonismo manifiesto entre grupos específicos, como consecuencia del enfrentamiento entre distintas representaciones polémicas. En un momento dado puede producirse a un salto histórico. Uno de los casos más populares en la actualidad es el feminismo. Su origen es vinculado con la primera convención formal sobre los derechos de la mujer en 1848, siendo este un movimiento político, social, académico, económico y cultural. Su lucha se centra en la búsqueda de crear conciencia para la transformación y el cambio de las relaciones sociales, obteniendo de esta manera la igualdad entre las personas sin hacer distinción de su género, eliminando cualquier tipo de agresión, discriminación o violencia en contra de las mujeres. Representaciones sociales hegemónicas. Estas tienen un típico alto grado de consenso entre los miembros del grupo y se corresponden más con las representaciones colectivas, enunciadas por Durkheim. Por ello, se dice que estas juegan un papel muy destacado en las prácticas sociales de los sujetos. Los casos más evidentes de grupos hegemónicos son los gobiernos de las naciones o entidades que rigen el mundo o ciertas naciones, como lo pueden ser la ONU, la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación, la FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Europa o la OMS, Organización Mundial de la Salud. Estos tipos de representaciones se relacionan directamente con los procesos de lectura e interpretación definidos por Stuart Hall en 1993. Una representación se conforma siempre en relación con otras representaciones, en especial con aquellas que sobre el grupo y su propia postura tienen los demás. Cada representación, en tanto sistema complejo, no permanece alejada del resto de las representaciones a su alrededor, así como también los grupos de personas no permanecen químicamente puros en la realidad. A veces las representaciones no se articulan en torno a un objeto unívoco. Flamment, en Abric 2001, ha definido dos grandes tipos de representación: las autónomas, que se organizan en torno a un objeto nada más, aunque puedan guardar vínculos estrechos con otras representaciones próximas, y las representaciones autónomas, que son más globales e integran un objeto con otros distintos. Objeto, sujeto y contexto de las representaciones sociales. Cualquier investigación, bien sea de ciencias sociales o humanas, inician de una elaboración. Deben tener una problemática de investigación, que según Sánchez 2000 nos dice que consiste en un proceso gradual y continuo de clasificación del objeto que se va a estudiar. Esta clasificación es el resultado de una prolongada y compleja labor. En la problematización, el investigador describe e identifica con claridad los aspectos que van a dar lugar al planteamiento del problema. Es el objeto de estudio, sin el cual es imposible realizar o desarrollar una determinada investigación. En este caso, un objeto de estudio sobre las representaciones sociales tiene que reunir tres elementos que son: un objeto de representación. Toda representación social es sobre algo o alguien. A ello se le conoce como un objeto, bien sea un ser humano, social, ideal o material. Por lo tanto, podemos decir que un objeto puede ser de igual manera una persona, como un maestro, una institución como la universidad, una cosa que sería un libro, un modelo como la calidad educativa o un lugar como un campus. Para que un determinado tema sea o pueda ser considerado un tema de representación social, debe ser relevante para los sujetos. Se encuentre relacionado bien sea en sus prácticas o conversaciones de los grupos. Es importante que el objeto de representación cuente con relevancia, presencia e implicación. Un sujeto de representación social. Las representaciones sociales son diseñadas por un sujeto social que está posicionado en un tiempo y espacio particular y el cual establece relaciones con otros, es decir,
que en torno a ellos se construyen las representaciones sociales. Según Jodelet, nos dice que un sujeto no sería tratado como un individuo aislado en su mundo de vida, sino un individuo auténticamente social, un objeto que interioriza y se apropia de las representaciones sociales, interviniendo al mismo tiempo en su construcción. Y finalmente, contexto. Las representaciones sociales son el producto de un tiempo y espacio. Al mismo le dan cimientos o bien sea la forma. Son la historia y la cultura. La elaboración de las mismas toma referencias y elementos contextuales donde se ubica el sujeto. Es decir, el contexto es donde surgen las representaciones sociales, a fin de aportar elementos que posibiliten el origen del mismo, concluyendo así que cada representación es producto de una situación problemática que emerge de un grupo. Elementos de las representaciones sociales. El primer elemento es el contenido e información. Posee un contenido conformado por la información, nociones y conocimientos sobre un objeto social. Dentro de esta existen tres dimensiones diferentes. La primera es dimensión figurativa, la segunda dimensión simbólica y la tercera dimensión afectiva. Otro elemento de las representaciones sociales es el objeto. Se refiere al objeto social, fenómenos o eventos que constituyen el elemento central de la representación. El tercero es el sujeto. Todas las representaciones sociales tratan de un sujeto con respecto a otro sujeto. Este es el que percibe el objeto social y sobre este se elaboran los contenidos de la representación. Funciones de las representaciones sociales. Entre las funciones podemos observar la integración de la novedad. Esto permite que un grupo integre nuevos elementos en sus conocimientos sobre la realidad, haciéndolos familiares para el sujeto. Otra función es la interpretación y construcción de la realidad. Permite comprender y explicar la realidad reconociendo los objetos sociales partiendo del significado social que les hayan atribuido, ubicándolos en las categorías preexistentes. Orientación de la conducta. Explica que las representaciones suponen una guía de comportamiento, un marco de referencia de las acciones de los sujetos. Y por último, se puede observar la conformación de las identidades personales y grupales. Construyen las relaciones de pertenencia a un grupo y facilitan la diferenciación con las demás. Podemos concluir que las representaciones sociales son la figura, la imagen y la simbología del comportamiento estructural de la sociedad. Estas muestran su desarrollo, desenvolvimiento y avances y complejidad. La teoría presentada por todos sus autores y analistas evidencia lo importante que es diferenciar sus grupos, funciones y clasificaciones para la comprensión del progreso humano, como también puede ser su retroceso, dependiendo del contexto y del suceso. Muchas gracias por escucharnos. Este es el final de nuestra presentación acerca de las representaciones sociales.